vamos a ver la última parte, las hormonas. Ya hemos visto las hormonas en general, digamos, esta clase, y la próxima vamos a terminar con las hormonas sexuales como penúltimo tema, y la siguiente clase vamos a cerrar con el eje hipotalámico hipoficiario del cortisol. Y bueno, cómo se relaciona con el embarazo y otras cosas más. ¿Listo? Las hormonas sexuales y la reproducción van de la mano. Toda función sexual tiene una comitiva que es el objetivo, el reproductivo. Se sorprenderían cuántas cosas tienen en común, pero no son iguales. La visión de la reproducción en su base sexual y reproductiva tiene componentes históricos importantes. En la imagen superior de la izquierda podemos ver la representación de la serpiente y la manzana, que hace referencia al engaño de Mefistófeles a la primera ser humano que corresponde a Eva, hasta Adán y Eva, en el que se teoriza que este fue el pecado capital, que Adán y Eva en realidad no comieron ninguna manzana, siendo la presentación del pene masculino la serpiente y el genital femenino la manzana. El pecado cardinal es presentado como el acto sexual, no hubo manzana literal. Posteriormente, por ejemplo, vemos que la función neurológica va de la mano con la función sexual y reproductiva. La conducta sexual es parte de la conducta neurológica. Aquí vemos los primeros tratamientos para lo que actualmente es un término, por si acaso, muy mal visto, que se llama histeria. Entonces, cuando una persona les dice histéricas o histéricos, les está diciendo loquitos, básicamente. Muy bien. La representación, por ejemplo, ya estamos hablando de los años 1845, más o menos, 100 años antes, imagínense, 100 años antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente 200 años. Pero la historia de los seres humanos es incluso más antigua que eso. Aquí vemos un fresco tallado en piedra que demuestra, por ejemplo, que ciertas plantas y ciertas sustancias están generando en este individuo una erección masculina. Entonces, básicamente quiere decir que el sistema sexual y reproductivo puede ser modificado de manera exógena, y interactúa bioquímicamente con los productos de la naturaleza. Es por eso que el sexo, por ejemplo, es un tabú y no es un tabú. Es un tabú por las connotaciones sexuales, pero no debe ser un tabú por su función reproductiva. Básicamente les estoy diciendo que la actividad sexual se ha inventado biológicamente, no es una cosa social, para el objetivo final, que es la reproducción. Entonces, básicamente, ¿cuál es el consistente? Estás puesto o puesta para tener relaciones sexuales, estás puesto o puesta para ser papá o mamá. Eso quiere decir. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, uno de los máximos representantes de los procesos reproductivos, Patrick Steptoe y Sir Robert Edwards, que inventaron, y pues les ganó un premio Nobel a la medicina, este proceso en el que el proceso sexual era quitado de la ecuación y era fertilizado un óvulo por medio de una microinyección, que literalmente se llama fertilización in vitro, de latín fertilización en vidrio, porque este proceso se hace en caja Petri, en la que la jeringa se introduce por una máquina con el contenido espermático directamente en el óvulo, y el producto, como si fuera un queque, se mete en un horno especial, y cuando ya ha alcanzado la etapa de maduración, con muchísimo cuidado, es reintroducido al cuerpo femenino. La
Proceso sexual y reproductivo ya empieza desde las primeras semanas de la formación embriológica. En estos son dependientes de la activación de las hormonas, que al mismo tiempo estas hormonas que determinan la sexualidad ya están determinadas por los cromosomas, que son dos cromosomas sexuales, uno X y uno Y. Los cromosomas en realidad tienen una particularidad, ya que todos los seres humanos han empezado su vida embrionaria siendo mujeres. Todos hemos sido XX en el principio de la formación. Las posteriores de lesiones del brazo largo del cromosoma Y es que lo que vuelve al cromosoma X, un Y posterior a la activación de estas hormonas. La presencia de cada uno de estos órganos, porque son verdaderos órganos embrionarios, determina la determinación, valga la redundancia, determina el sexo. ¿Cuáles van a ser? Los conductos de Müller o los conductos müllerianos y los conductos de Wolff. Cada uno de estos tienen células pluri y totipotenciales, porque tienen, ¿qué quiere decir pluri y toti? Que tienen la capacidad de formar nuevos órganos y que los tejidos que ya están ahí pueden diferenciarse en otros órganos. Eso quiere decir pluri y totipotenciales. En el contacto, por ejemplo, mülleriano, si el conducto mülleriano es el que se va a quedar presente y empieza a desarrollarse, se denomina sexo femenino. El conducto mülleriano evoluciona y empieza a diferenciarse de arriba hacia abajo. En primero, corteza gonadal, que corresponde al ovario. Del ovario hay una regresión gonadal de la médula, porque ¿qué creen? ¿Va a tener testículos? No. Básicamente, ¿qué les estoy diciendo? No es que el testículo y el ovario eran lo mismo y se empezó a diferenciar. No, nunca fueron lo mismo. Estaban ambos presentes y ante la presencia de una hormona o de otra, uno se regresiona y desaparece y el otro se desarrolla. En este caso, por ejemplo, el conducto de Wolff está presente, pero en ausencia de testosterona, órgano que no se estimula se atrofia y es reabsorbido y desaparece. Posteriormente, el conducto mülleriano, después de que ha formado la corteza gonadal, desarrolla un poco más abajo y termina de formar todos los órganos sexuales femeninos externos, que corresponden a la vagina, el útero, la vagina, el conducto vaginal hasta el útero. En contraste, por ejemplo, ¿cómo se contrasta? El conducto de Wolff. El conducto de Wolff, en presencia de ciertas hormonas, se desarrolla formando la primera gónada, que es la gónada primaria se reabsorbe porque no va a volverse un ovario y se desarrolla la corteza o la médula, gonadal. La médula gonadal, ¿qué forma? Los testículos. El resto del conducto mülleriano se desarrolla para formar los órganos sexuales masculinos. Y esto es muy importante porque fíjense cómo es la distribución. ¿Cuál está más afuera y cuál está más adentro? El conducto de Wolff está más hacia adentro y el conducto de Müller está más hacia afuera. El hecho que esté más hacia adentro quiere decir que el proceso de desarrollo de los genitales va a desarrollarse hacia afuera, porque cualquiera que se haya dignado a ver sus genitales, muchachos, sabe que los genitales masculinos son hacia afuera, mientras que los genitales femeninos son hacia adentro. Estas distribuciones, por ejemplo, ¿pueden verse en una ecografía? No, porque un embrión es del tamaño de mi pulgar. Sin embargo, a partir de, como pueden ver aquí, las 10ª semana, idealmente ya empiezan a desarrollarse las características genitales primarias. Entonces, ¿de qué va a depender todo esto? ¿A las cuántas semanas empiezan a desarrollar cada uno de estos tejidos? A las 6 semanas. ¿A las cuántas semanas se han diferenciado? A las 10 semanas. ¿Y a partir de qué semana ya son visibles en ecografía? O sea, pero tiene que ser un ecografista muy diestro, muy diestro. Para poder ver, la semana mínima son las 16 semanas que se puede diferenciar el sexo del producto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hormonas es la que diferencia uno del otro? En caso de que sea femenino, se presenta una hormona dependiente de la diferenciación cromosomal que se llama hormona antimülleriana, que como dice su nombre, no es verdad si es antimülleriana, evita el desarrollo de la gónada primaria o de la corteza.
En cambio, si en ausencia de la hormona antimülleriana, ¿qué se produce? Los conductos de Wolff. Entonces es así, y es por eso que es importante la diferenciación cromosomal. Actualmente, por ejemplo, en nuestro país no tanto, en el Perú tampoco, ni en Paraguay ni en Uruguay, pero por ejemplo en Argentina, México y en países como Estados Unidos y algunas partes de Europa actualmente hay muchos temas sensibles alrededor de las personas que se identifican como transexuales, que ahí es donde hay un montón de diferencias. Está, por ejemplo, y aquí vamos a hacer la diferencia porque es una diferencia importante. Están los travestis, los transexuales y los transgénero. Los tres son distintos. El travesti, hasta donde ustedes saben, yo podría ser travesti, por la noche me he visto de mujer, pero nadie me ve, ¿no? Pero no lo hago. Pero es importante que sepan que simplemente lo hacen. ¿Se identifica como otra cosa? No, no se identifica como otra cosa. Simplemente se ponen ropa de mujer o del sexo opuesto. El transgénero, a diferencia del transexual, por ejemplo, sí se identifica como un sexo que no corresponde al de su desarrollo metabofisiológico. ¿Qué quiere decir metabofisiológico? Estos señores involucran metabolismo. Y vamos a ver cómo. Sin embargo, los órganos sexuales que corresponden a su género biológico no son con los que el individuo se identifica. Y el transexual, señores y señoritas, es aquel que se ha sometido o a procedimientos quirúrgicos o a sustituciones hormonales que han modificado su fisiología y se han acercado más morfológicamente al sexo con el que se identifica. ¿Cuál es el problema con eso? Actualmente hay una cosa que, si les interesa, lo voy a dejar en la plataforma para que ustedes lo lean, está en inglés, pero los estudios que se han realizado, la ciencia médica actualmente está avanzando a pasos agigantados. Les voy a dar un ejemplo de qué tan jodido avanza la ciencia. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el primer alunizaje espacial solo pasaron 60 años. 60, una sola vida. Desde la primera descripción microscópica de una neurona, desde la primera vez que se vio una neurona activa en un microscopio por centellografía, hasta la primera neurocirugía efectiva, pasaron 7 años. Actualmente, ¿no es verdad? Desde el descubrimiento de la tecnología láser hasta su aplicación en cirugías oculares, pasaron 2 años. Cada vez es más corto el espacio entre teoría y descubrimiento. La ciencia avanza a pasos agigantados. Desde la primera sospecha de cambios morfológicos neuronales en las enfermedades mentales hasta el descubrimiento de la tomografía de emisión de positrones, pasaron 4 años. Entonces yo ahorita puedo teorizar, si estoy bien letrado, no es que haga una teoría de mierda y a ver si me sale, no. Con una base real, yo puedo teorizar y lo más probable es que antes de que se cumplan 10 años voy a poder comprobar si mi teoría era cierta o era falsa. Así de avanzada está la ciencia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver con los transgéneros? Resulta que, imagínense, desde que ha pasado la primera tomografía de emisión de positrones hasta la actualidad, ¿no es verdad?, se han desarrollado miles de otros estudios del cerebro. Y en 2019 se descubrió, por ejemplo, que el 75-76% de los postulantes transgénero que se dejaron evaluar el cerebro con sus tomografías, resultó que sus núcleos, tanto corticales y subcorticales, eran bilobulares, el núcleo sexual. ¿Cuántos géneros existen en teoría biológica? 2. Y tienen 2 núcleos. Entonces, por lógica, se representan con los 2 géneros. ¿Y cuál es el problema? Después de que ha habido una transición, y esto se ha demostrado por la BBC, después de que transicionan de mujer a hombre, ¿qué creen? El núcleo sigue intacto en sus cerebros. Después de que se vuelven hombres, ¿qué quieren ser? Mujeres. Y esa es su vida. Entonces, no estoy diciéndolo, pero se teoriza, hay una probabilidad importante, porque hay un cambio morfológico de ese cerebro. Entonces es muy probable, y esto no es transfobia, es muy probable que sean enfermos mentales. Por ese caso.
Porque, por ejemplo, en la esquizofrenia hay hiperdopaminergia subcortical e hipodopaminergia cortical con hipertrofia de los órganos subcorticales, incluyendo el hipocampo y el hipotálamo. ¿Hay cambios morfológicos de ese cerebro? Sí, y se nota en su conducta. ¿Estos individuos tienen cambios morfológicos de sus cerebros? Sí, y se nota en su conducta. Entonces, para no ofender a nadie, sin embargo, esta información se toma con pinzas. Lo que te puedes hacer, si eres un psiquiatra y lo dices en voz alta, te pueden quitar tu licencia. Porque ahorita cuidamos más las emociones que los hechos. Y ese es el mundo en el que vivimos, pero es temporal. Todo es cíclico, todo es cíclico. Un rato nos empujamos hacia un lado y luego violentamente nos empujamos hacia el otro. ¿Listo? Muy bien. El desarrollo de estos órganos sexuales, no es verdad, está dado ya desde la primofunción de las gónadas durante la formación embrionaria, es decir, estas ya empiezan a funcionar de manera precoz, tanto los ovarios como los testículos. Al nacimiento, ¿cuál es sin embargo la particularidad? ¿Cuál es la particularidad? Al nacimiento, los órganos sexuales masculinos están funcionando al 100%. Ya están funcionando al 100%. Ya sintetizan testosterona, ya están sintetizando las hormonas relajadoras del músculo liso, ya están funcionando, ya están determinándose sus características. El problema de las mujeres, ¿cuál es? ¿Ya funciona el ovario? Sí, pero de manera coloquial. Su función intrínseca y sexual no se ha desarrollado. Entonces es por eso que tanto niños como niñas, cuando tú los ves, si los pones de espalda, son exactamente iguales. No tienen una morfología, son todos como bodoques, son toditos cuadrados los niños, porque no tienen diferenciación genital, diferenciación morfológica evidente. Después, posteriormente, cuando ya se termina de formar, es distinto, digamos. Aquí, por ejemplo, a las 6 semanas es cuando se encuentran en el estado biopotencial. El estado biopotencial es cuando ya se están empezando a separar. O sea, el sexo ya fue determinado antes de las 6 semanas. El sexo ya fue determinado. ¿Por quién? Por los cromosomas. Y los cromosomas determinaron la presencia de hormona mulleriana o antimulleriana. Eso ya pasó. Sin embargo, los cambios morfológicos, como quien agarra una plastilina y le da forma, empiezan a partir de las 6 semanas, generando, por ejemplo, los órganos sexuales. ¿Y de dónde vienen estos órganos sexuales en presencia de estas hormonas? Del tubérculo genital nace el clítoris en el caso de las mujeres. Del doblez uretral sale los labios mayores y menores, y de las, ¿cómo se llama esto? Los swellings, ¿cómo se llaman? Las elevaciones labioscrotales forman el labio mayor. Los labios mayores. En contraste, en masculino, el tubérculo genital que forma el glande y el pene. El doble uretral le da la forma al pene, y las, ¿cómo se llama esto? Ay, pero siempre me olvido en español esta palabra. El labio escrotal forma el escroto. Entonces, ¿cuál es la circunstancia final? Aquí la tenemos. Tenemos la diferenciación sexual genital a las 16 semanas. En este proceso, a las 10 semanas, ya se encuentran funcionando ya se encuentran funcionando los testículos, ya son perfectamente funcionales. En contraste a los órganos sexuales femeninos, que el órgano sexual femenino, el ovario, no se encuentra acá. Entonces, no está funcionando todavía en su totalidad. ¿Qué sí está haciendo, sin embargo, el ovario? Sí está sintetizando óvulos, eso sí es verdad. Sí hay óvulos funcionales dentro de las mujeres cuando todavía son embriones. Sin embargo, estos no han sido liberados. ¿Por qué? Porque necesitan de ciertas hormonas que corresponden al siguiente segmento, el eje hipotalámico reproductor. Del sistema nervioso central, ¿no es verdad? Tenemos los estímulos internos y ambientales. ¿Alguien sabe, han llevado con el doctor Aizar lo que es fitogenética y filogenética? ¿No? Ya. Básicamente es lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestros genes, ¿verdad? Nuestros genes. Que hay algunos genes que son universales. ¿Qué tan universales?
Los seres humanos por norma nacemos con 2 ojos, con 2 manos, características genéticas, ¿verdad? Después de eso, tenemos cabello y todo eso. Pero después, ahí es donde entra la filogenética, que es lo que nosotros podemos modificar de nuestra cadena genética en la actualidad. O sea, no a nosotros mismos, sino a nuestra estirpe. La filogenética explica los cambios que van a suceder posterior a la mezcla de las razas. ¿Y cómo se explica este principio? ¿Se acuerdan de las 3 leyes de Mendel? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se llama la primera ley? La ley de la uniformidad, correcto. La segunda ley de la disyunción de los alelos. Y la tercera ley, ahora sí, segregación. La segunda ley de la disyunción de los alelos, nunca se olvide. Entonces, la primera ley, por ejemplo, alguna vez deben haber escuchado los perros de raza, ¿no es verdad? Los perros de raza sufren mucho. Es horrible tener perros de raza. Yo estoy totalmente en contra. Yo tengo 4 gatos y tengo 3 perros. Todos son animales de mierda que me he encontrado viajando así. Me los encontré medio muertos y me los llevé a mi casa. Ninguno es un perro de raza. ¿Y por qué? Porque vamos a seguir la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel nos dice que tenemos cadenas genéticas. Aquí está nuestra cadena genética, aquí está ausente y aquí tenemos otro. La ley de la uniformidad dice que si nosotros nos reproducimos con gente de la misma cadena genética, vamos a tener exactamente las mismas características genéticas. Por lo tanto, las aberraciones genéticas que están en esta línea genética se van a repetir para siempre. Para siempre. Van a nacer con los mismos defectos como los pugs, que nacen con los mismos defectos respiratorios y oculares, uno tras otro, y su existencia se vuelve terrible, porque lo único que saben hacer esos perros es sufrir, no pueden respirar. Entonces, tenemos ahí una dificultad. Sin embargo, nosotros podemos literalmente parchar estos defectos. ¿Con qué los parchamos? Con la disyunción de los alelos. Nos mezclamos y podemos parcharlos con cadenas genéticas de otras razas. Y estos defectos genéticos ya no aparecen. Los perros de raza se mezclan entre ellos y nunca hay parches genéticos. Siempre se enferman de lo mismo, siempre se mueren de lo mismo. Siempre. Los perros de raza y los gatos de raza son asquerosamente difíciles de cuidar y exigen tener un ingreso abundante porque si no se van a morir. Por eso los perros de raza están reservados para gente muy acaudalada, que puedan darles los tratamientos, y sus perros no son mascotas, son un símbolo de pudencia, de que tienes plata. La vida de un animal es tu símbolo de pudencia. Y finalmente, sin embargo, cuando esto ya ha pasado, ha habido una mezcla, entonces tenemos aquí unos que son A, que en vez de mezclarse con otros A, se mezclaron con B. Entonces ya no existen, ya están parchados. Entonces aquí es donde entra la tercera ley de Mendel, de la segregación independiente. Yo tengo mi cabello negro. Y mi pareja es rubia. Aquí están sus genes. La ley de la segregación independiente nos dice cuál es el que se va a expresar. Por norma, normalmente los genes oscuros son más poderosos. ¿Y por qué son más poderosos? Porque además son los genes que más resisten, por si acaso. La gente que es muy blancona, de ojos azules, siempre sufre o al sol, y sus ojos siempre sufren de, ¿cómo se llama esto? Como no tienen la coloración oscura de los ojos, los rayos ultravioletas entran y les queman las retinas. Las razas blancas son razas muy débiles y se mueren de todo, ¿de verdad? Y envejecen muy mal, a diferencia de las tez oscuras. Entonces, la ley de la segregación independiente me dice que hay un misterio a determinar sobre cuál va a ser la generación que se va a aparecer. Entonces, aquí es donde, dentro de este concepto, entra la filogenética.
A ver, cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos, cierren los ojos. La filogenética se explica así, es una cosa. Quiero que piensen, tanto chicos y chicas, en una persona que les gusta, que amen o que les atraiga. Lo que están viendo en este momento es una cualidad filogenética que ustedes quieren reproducir en su cadena genética. Eso es filogenética. Ustedes están pensando en una persona en la que quieren reproducir este misterio. Por si acaso, ya pueden abrir los ojos. Este misterio es lo que ustedes acaban de pensar. Por si acaso. Esas particularidades que ven en esa persona que estaba en sus cabezas cuando estaba con los ojos cerrados es filogenética pura y dura. Son las particularidades. La filogenética, por ejemplo, también expresa un fenómeno que es muy frecuente. Alguna vez a las chicas les debe haber pasado que se han dado la vuelta y había un tipo raro viéndoles el culo. ¿Les ha pasado alguna vez? Es feo, yo sé. Solo tengo hermanas. Yo solo tengo 3 hermanos, no tengo hermanos. Entonces sé, es muy difícil. Los seres humanos, pero ¿por qué les estamos viendo entonces el escote y el trasero a las señoritas? Es muy sencillo. El escote es muy obvio. Los seres humanos buscamos las mejores probabilidades reproductivas para nuestra descendencia. Mientras más grandes sean las glándulas mamarias, más probable es que el proceso reproductorio de nuestra descendencia sea adecuado, su proceso de alimentación. Es por eso. Pero tiene un contingente, es sexual. Entonces tiene una derivación reproductiva. Por ende, es por eso. Y el del trasero, por ejemplo, es un poquito más complejo, porque es una teoría nada más. Los animales, ¿no es verdad? ¿Qué animal es este? Los simios no siempre caminaron en 2 patas. De hecho, si ustedes ven a nuestros primos, los primates, no caminan en 2 patas. ¿Cómo caminan? Apoyándose. Ni siquiera se apoyan sobre los puños, se apoyan sobre esto, por si acaso. Por eso lo tenemos tan desarrollado nosotros también. Sobre esto se apoyan así. Soportan el peso sobre sus dedos. Entonces te da un lapo un mono y te puede matar. Te puede matar, y no es broma. Un lapo de un mono bien dado te arranca la mandíbula. Busquen en Google los casos. Vean, víctima de ataque de primate. Un simio te agarra tu brazo, te agarra tu hombro con tu mano y te desmiembra así, con sus manos. No es broma. Por eso cuando están ahí la regla, no salte la reja del zoológico. La gente que entra nunca te muestran cómo mueren, porque es horrible sus muertes. Y cuando tú les haces las autopsias, sus ojos están abiertos así, porque te despedazan estando vivo. No te matan y luego te comen. Casi ningún animal hace eso. Los animales, las personas muertas por animales, tienen sus ojos abiertos así, porque te comen las vísceras en vida. Tienen el pavor y el terror escrito en su rostro. Ya no se ve tanto, ¿no? Okay. Los simios entonces no siempre caminaron así. Entonces, la hierba en la época del Cro-Magnon era muy alta. Y si estabas agachado, no podías ver más allá de la hierba. Lo que hacía que se pongan de pie para poder ver los caminos y seguir el sol. Eso es lo primero. Lo segundo, los depredadores. Los depredadores, no es verdad que aquí está un colmillo de dientes de sable y aquí está su... Los depredadores eran la segunda razón por la que los simios tenían que ponerse de pie para ver por encima de las limitaciones. Pero ¿cuál es el problema? Cuando los simios marchaban,
marchaban uno detrás del otro, viéndose los traseros. No es broma, marchaban uno detrás del otro, viéndose los traseros mientras marchaban. Y es ahí donde se teoriza que los seres humanos revisamos los traseros ajenos para no perdernos. No es broma. Vayan a leer, vayan a leer. Esto no es invento mío, vayan a leer. Y está relacionado con esto, con la filogelia. Muy bien. Entonces, sí. En el caso de los perros que movían en raza, sí también había ciertos, porque decían que eran entre primos los de raza, pero también hay sobre la teoría de la telomerasa de los de la calle, callejeros, cruzados, por así decirlo, de que viven hasta los 15 años y los de raza hasta los 10, 12 años. Y es más, un perro cruzado puede durar hasta los 18. Es completamente cierto, igual que los humanos. Igualito que los humanos. Pónganse a pensar. Aparte de las enfermedades en la época de 1700, la primera conquista del oeste de Estados Unidos, 1800, la gente, ¿por qué se moría? Se morían o por las enfermedades o se morían de muy viejos, entre comillas. ¿Y cuánto eran muy viejos? Los 42 años. Pero lo que fallan al decirte las historias sobre la muerte de los seres humanos en los procesos condicionados es que las personas que vivían en ese lado del oeste estaban únicamente formados por espacios reducidos de personas. Unas 12 familias, las 12 familias se reproducían entre ellas y las 12 familias se volvían 6, y las 6 se volvían 2, y esas 2 se volvían otra vez 12. Vivían poco tiempo. Y estaban, como la primera ley de Mendel, susceptibles a la muerte. Entonces nacían con cosas y se morían. Porque, a ver, ¿alguno de aquí tiene Netflix? ¿Les gusta Netflix? Sí. Bueno, si no tienen, comuníquense con, no, mentira, con Yequinco, el doctor, claro, Magis, por ejemplo, o que entre varios compartan una cuenta y estas 5 cuentas en una cosa de Netflix, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Hay una serie que yo he visto el año pasado,